Buenas tardes, vamos a realizar entonces lo que compete a la actividad número 3 de la unidad 3. Para esto entonces tenemos la actividad 2 de la unidad, donde encontramos el cuadro de variables y el mock-up de la encuesta de riesgo cardiovascular, conoce tu peso, conoce tu riesgo, a través de la herramienta Find Risk, que adoptó el Ministerio de Salud y Protección Social y nos va a permitir identificar oportunamente el riesgo cardiovascular de los usuarios. Para ello se eligió entonces generarlo dentro de Google Forms, debido a que este tipo de encuesta dentro del análisis o el estudio lo va a realizar o lo va a diligenciar los colaboradores de diferentes IPS, y por tanto una de las ventajas de este formulario es que permite tener acceso desde que tengamos internet referente o en contrarreferencia a EpiInfo, EpiData, en el cual tendríamos que garantizar que la aplicación o el software estuviera en cada uno de los computadores de los colaboradores. Para eso vamos a generar un formulario en blanco. Aquí entonces nos vamos a guiar del mockup y de la lista de variables. Entonces vamos a generar el título, se llama Conoce tu peso, conoce tu riesgo. Y en la descripción del formulario yo tengo aparte todo lo que tiene que ver con la utilización y el respaldo de Avias Data para la aplicación del instrumento. Entonces en la pregunta número 1 vamos a utilizar entonces el listado de variables. Entonces vamos a verificar el cuadro de variables, vamos a utilizar en este caso el nombre de la variable oficina en el diligenciamiento del formulario, la pregunta o título número 1. Es una pregunta de selección múltiple, la vamos a generar como obligatoria, le vamos a colocar en la descripción la pregunta de aplicación, porque en este caso es más un instructivo. En la opción 1 tenemos una lista desplegable, yo aquí los tengo separaditos, los que utilizamos para la mockup. Entonces, para poder permitirnos generar más rápidamente el desarrollo del formulario. Aquí agregamos en otra opción todos los datos del listado. Que tenemos de las oficinas competentes al asegurador en el cual vamos a intervenir con la aplicación del instrumento. Aquí solo nos falta uno, que es Río Negro. Vamos a incluir otra o añadir otra pregunta. Volvemos al cuadro. Vamos en municipio. Vamos a utilizar la respuesta de texto corta. Dice que los valores mínimos son 4 letras y los máximos no aplican. Entonces vamos a utilizar aquí la validación de datos que nos tiene Google. Vamos a generar el texto. Entonces aquí vamos a utilizarlo por longitud. El número mínimo de caracteres va a ser 4. Añadimos la siguiente pregunta. Verificamos entonces la IPS de atención y en este caso en la descripción utilizamos lo que colocamos respectivo a la pregunta, verificando porque realmente es una instructivo para el diligenciamiento de la variable. Es el tipo de datos, es texto, tiene mínimo 2 letras. Entonces volvemos a utilizar desde aquí respuesta corta, la hacemos obligatoria y generamos validación de datos por longitud mínimo 2.
Añadimos la siguiente pregunta competente a la fecha de nacimiento y acá vamos a colocar fecha, mes, día y año. Sí, perfecto. La hacemos obligatoria y no incluimos la hora. En el nombre completo seguimos con la nueva pregunta y vamos a incluir la obligación y la descripción para generar una igualdad de los datos. Vamos a generar una respuesta corta. Decimos que la longitud mínima son 2 letras. Vamos al tipo de identificación. Y añadimos la descripción o el instructivo, que es un número de documento de identidad. Entonces le vamos a generar una respuesta corta. Es una lista desplegable. Y en esta lista desplegable entonces tenemos dos opciones: cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. Verifico en mi mockup. Aquí aparece cédula de ciudadanía y cédula de extranjería. Pasamos al número de identificación. Vamos a hacerla obligatoria y a incluir la descripción. Generamos una respuesta corta y la validación será en números y los valores mínimos serán 5. Bueno, generamos el es número. O podemos utilizar el número entero. La siguiente variable es EPS. Aquí realmente tenemos dentro de eso esta indicación. Sin embargo, se va a operar solamente para Comeva EPS. Por lo tanto, lo vamos a generar de selección múltiple. Y aquí vamos a añadir la respuesta otros. Podemos modificar el cuadro dependiendo a quién se le va a intervenir con esta encuesta. Generamos la siguiente pregunta, volvemos al cuadro, verificamos sexo. Aquí podemos añadir si es hombre, si es mujer. En la respuesta de selección múltiple lo generamos obligatorio. La talla, ahí aparece en metros. Aquí es una respuesta corta, será obligatorio. Tendrá entonces la validación de los datos. Será un número mayor que, aquí tenemos 0,1. En Google la coma no está permitida, entonces vamos a utilizar el punto. Y aquí vamos a especificar qué es un punto, para que sea coherente con el dato que estamos solicitando. Vamos al pelo en kilogramos. Lo mismo la hacemos obligatoria. En la descripción vamos a utilizar como instructivo y volvemos aquí a cambiar el punto. Y la validación de datos entonces será mayor que 0,1, así como aparece acá. La presión arterial sistólica. Hay que aclarar que este formulario lo va a diligenciar personal de salud. Por eso nos permitimos utilizar este tipo de siglas. Las preguntas realmente son obligatorias, todo es para el cálculo final. Es una respuesta corta
y también es en números. Aquí en este caso vamos a dejar que es mayor que 60. La diastólica y validamos de nuevo con los datos y decimos aquí que debe ser mayor de 40 para tener un dato real. Aquí volvemos a hacer el cambio por el punto debido a la indicación específica de Google y volvemos a generar la validación de datos mayor que 0.1. Aquí vamos a utilizar la variable, la pregunta de la variable, que es una pregunta que se le dirige al usuario, y en este tenemos una lista desplegable que dice sí y no. Entonces utilizamos aquí la opción obligatorio, incluimos la otra. Acá tenemos es todos los días o no todos los días. Sí y no. Bueno, en esta la hacemos obligatoria también. Sí y no. Esta de índice de masa corporal es una columna formulada. Ahorita vamos a verificar si realmente el formato de Google nos permite generar esas variables, o sea, el índice de masa corporal, la calificación y el riesgo, o si nos toca exportar primero la información e internamente generar el dato, colocando las 3 columnas de las variables. Vamos a seguir con estas, que son el resto de las preguntas. ¿Sufre de diabetes? Sí o no. ¿El usuario fuma actualmente? Aquí vamos a hacer la obligatoria, igualmente acá. Eso nos va a calcular el riesgo cardiovascular o FINREX. Aquí vamos a generar otra columna que va a decir si tenemos una remisión a PIP, que es lo que podemos ver en la mockup en esta parte, que es la intervención al riesgo. Entonces esta es un cuadro, un listado desplegable que incluye las siguientes alternativas. En esta herramienta, aquí adicional, tengo lo que se generará dentro del listado, las opciones. Entonces se incluyen solamente estas opciones dentro de la posibilidad de intervención en PIP. Obesidad y finalmente dislipidemia. Hacemos el campo, no lo vamos a hacer obligatorio porque realmente no todos los pacientes pueden ser remitidos a estos programas. Ya finalmente vamos a utilizar la fecha de educación de estilos de vida saludables y utilizar aquí lo que colocamos en pregunta para generar una descripción o instructivo del diligenciamiento del campo. Él automáticamente lee que es fecha, entonces me coloca el campo de las fechas en día, mes y año. Ya que una vez tenemos entonces generado el marco,
Vamos a verificar porque acabé de borrar el título, que no se me haya modificado al darle control Z a la última pregunta. Listo. Él automáticamente va guardando. Sin embargo, nosotros podemos generar varias modificaciones a este formato. Revisando entonces todo lo que realizamos dentro del formulario, podemos comparar versus a lo que hemos hecho por el mockup. Entonces, en este tramo del formulario generamos como varios aspectos. Entonces vamos a generar como un salto en la línea versus a la intervención del riesgo, que es lo que tenemos dentro del formulario. Entonces vamos a buscar cuando pasamos a la intervención del riesgo, que es básicamente acá. En PIP nos ubicamos en el siguiente, en el anterior, y vamos a darle añadir sección. En añadir sección, entonces vamos a utilizar el término que generamos acá, intervención al riesgo, que es básicamente lo que generamos con la colocación de este. Una vez obtenemos, pues como el formulario, le podemos dar vista previa aquí para poder visualizar cómo nos queda el formulario. Damos un recorrido visual sobre el formulario. Aquí ya tenemos el salto, le damos siguiente. Bueno, nos solicita los campos obligatorios para poder visualizar la intervención del riesgo. Cerramos. Aquí podemos cambiar la paleta de colores en caso de que queramos utilizar alguno en específico, por ejemplo este, que es el de riesgo cardiovascular. Aquí tenemos una sección. Podemos añadir alguna imagen si queremos, pero en este caso nosotros no pretendemos generar ningún cambio o imagen aparte de él. Aquí ya aparece entonces el texto, pues el título, conoce tu peso, conoce tu riesgo. Todos los cambios fueron guardados en el Drive y podemos disponernos a enviarlo. Lo podemos utilizar a través de correo electrónico o, más fácil, acortamos, para mí es más preferible generar una URL más corta debido a la facilidad que le da a los usuarios o a los colaboradores de copiarlo dentro del HTTP. Entonces este formulario lo vamos a copiar y lo vamos a enviar por correo electrónico. Lo cerramos. Finalmente ya nos queda realizado la tarea número 3 de la unidad 3 utilizando Google Forms. Muchas gracias. Finalmente quiero mostrarles la operatividad de esta herramienta. Entonces, como ya le dimos, ya copiamos entonces la URL. En este caso, para el estudio se va a compartir a través de correo electrónico a los colaboradores. Yo aquí adelanté todo el marco del correo electrónico que explica entonces el estudio. Aquí pues faltaría más datos acerca del estudio, la tamización y enmarcamos entonces la URL de acceso a la plataforma y a la herramienta. Entonces ya la enviamos y al enviarla, entonces el usuario lo recibe, puede generar un hipervínculo que esperamos sea puesto en el escritorio de los colaboradores y puedan diligenciarlo con todos los usuarios mayores de 18 años que ingresen al consulta externa dentro de las diferentes IPS. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo. La oficina entonces sería Río Negro, el municipio sería El Santuario, la IPS de atención me dan Santuario, la fecha de nacimiento entonces sería el 1 de enero de 1991. Vamos a borrar aquí eso, el nombre completo de la usuaria o del usuario, el tipo de identificación, el número de caracteres de la identificación,
la EPS, el sexo, la talla, el peso, la presión arterial sistólica. Verifiquemos, por ejemplo, los datos de validación que colocamos en la diastólica, que decía que era mínimo 40, o sea que si yo coloco por error una presión de 30 o solo un dato, él me evalúa y me coloca de nuevo en la posición para reevaluar clínicamente si la respuesta fue efectiva. Si come frutas y verduras todos los días, uno todos los días, si toma medicamentos por la presión, si alguna vez le han encontrado la glucosa alta, si se le ha diagnosticado diabetes a alguno de sus familiares, si el usuario sufre diabetes o si fuma actualmente. Damos siguiente para ver la intervención del riesgo. En este caso el colaborador lo preinscribe entonces a un programa y decimos que la fecha entonces fue hoy, 17 de abril del 2017, y le da enviar, permitiendo generar otra respuesta simultáneamente. Posterior al envío, entonces ya dentro de los integrantes del estudio podemos visualizar aquí la parte de preguntas, o sea, abriendo de nuevo el formulario en Google, obteniendo de nuevo enlace al formulario y resolviendo aquí en la parte de respuestas. Esta nos va a generar un resumen, parte individual o en resumen de lo que vamos generando, de las respuestas. Igualmente lo podemos exportar en una hoja de cálculo, que finalmente sería la forma en que el epidemiólogo podría utilizar la información para analizarla posteriormente. Entonces aquí podemos ver ya las respuestas que dimos y él genera unas gráficas en torta dependiendo al área porcentual de las respuestas nominales, como sí y no. Ese sería entonces en general un vistazo a la operatividad específica de las herramientas que hemos visto en la unidad número 3. Gracias.